Ahora vamos con las normas de las reglas de nuestra presentación. Les pedimos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas por la estabilidad de la conexión. Las preguntas y comentarios las pueden realizar a través del chat, serán realizadas por Ismael durante el transcurso de la sesión. Les comentamos también que estamos grabando, como les decíamos, y que pueden encontrar más adelante en el canal de YouTube de Biblioteca Viva toda esta sesión. Y ahora los dejo con Ismael Rivera. Por favor, les pido silenciar los micrófonos. ¿Viste? Cuando se pone con verde. Ahí está, eso, estaba explicando muy bien ahí el niño cómo se debía silenciar, y los dejamos con nuestro compañero Ismael Rivera, que nos va a dar inicio presentando esta famosa novela de José Donoso. Ismael, por favor. Hola, sean todas, todos y todes bienvenidos a esta primera sesión de conversación sobre literatura y cine. Vamos a comenzar contextualizando un poco, ¿no? La importancia de la obra de esta novela, Coronación, publicada en el año 57 por Editorial Nacimiento, una de las editoriales más importantes de la historia de Chile, ¿no es cierto? Curiosamente fue una novela que José Donoso no estaba muy convencido en un comienzo. En sus propias palabras dice que estaba hastiado de corregir, que la había escrito más de 15 veces y que estuvo a punto de echarla al fuego, de hecho. Que sus amigos se lo impidieron, por suerte, eso lo podemos agradecer hoy, porque le parecía una pésima novela. Esto según sus propias palabras, ¿no? La escribió entre estadías en Isla Negra y en El Canelo, en el Cajón del Maipo, porque a José Donoso no le gustaba mucho escribir en la ciudad. Él siempre dijo que le parecía muy difícil el ajetreo de la ciudad para poder escribir. Y a pesar de no estar muy contento con cómo estaba quedando su novela, llegó a sus manos la novela Los Pasos Perdidos, de Alejo Carpentier. Esa obra fue la que le dio la clave para poder crearle un final a la novela, que finalmente, como les decía, fue publicada en el año 57 y terminó siendo una novela ampliamente premiada en Inglaterra, en Estados Unidos también. En el año 62 recibió el premio William Faulkner, importantísimo. Además de haber sido llevada al cine por Silvio Cayosi, ¿cierto? También fue llevada en los años 70 al cine en México, ¿sí? Vamos a contextualizar un poco ahora la historia de la que trata esta novela. La novela cuenta la historia de Andrés Ábalos, que vive junto a o sea, no vive, pero está a cargo de su abuela, ya nonagenaria, doña Elisa Grey de Ábalos. Ambos pertenecen a la clase acomodada de nuestro país, y junto a ellos viven las sirvientas Rosario y Lourdes. Ambas han servido en el lugar, es como desde siempre, ¿no? Como que hubieran nacido en esa casa. Andrés es huérfano de padre y madre y fue criado desde la infancia por sus abuelos en la antigua, fría y enorme casona ubicada, nos da a entender el texto, cerca del Cerro San Cristóbal. La vida transcurre monótona para estas personas. Andrés, un hombre en sus 50 y soltero, visita semanalmente el hogar de su abuela, quien se encuentra postrada en su cama y aquejada de una demencia que la hace tratar a quienes la rodean con crueldad y vulgaridad. Justamente ella, que en su juventud fue un ejemplo de mujer dedicada a su hogar, reservada y pulcra. La casa, muy bien tratado por parte de Donoso, y ya es una temática que va a ser recurrente posteriormente en otras de sus novelas, como El obsceno pájaro de la noche o El lugar sin límite. La casa, que antiguamente en la tradición literaria había significado siempre un lugar de resguardo, de seguridad, aquí la casa se presenta como una prisión oscura y fría. No pasa el tiempo para estos personajes, es un encierro constante. El giro en la novela, y que se plasma en la película también, se presenta con la llegada de la joven Estela. Venía desde el campo para encargarse de doña Elisa. La joven, que en un comienzo se muestra muy ingenua y sumisa, se acomoda bien en la rutina del hogar, pero con el tiempo su presencia despierta sentimientos en Andrés y ciertas obsesiones que no tardan en ser notados y denunciados por Elisa. Por otra parte, el mundo que transcurre fuera de la casa tiene como personajes principales a los hermanos Mario y René, quienes viven en la precariedad.
Mario es un joven que trabaja en Purio Formino, el almacén que abastece el hogar de doña Elisa. A través de los despachos de víveres, Mario y Estela se conocen y enamoran. Este enamoramiento expone a Estela a estas fuerzas que quieren disputarla, ¿no? Y que va a desencadenar las acciones que transcurren a lo largo de la novela. No les voy a seguir entregando mayores argumentos de la trama y de los personajes, porque sobre eso vamos a empezar a profundizar ahora con los tremendos invitados que tenemos hoy día, como Julio y Adela, a quienes quiero partir agradeciéndoles el haberse querido sumar a esta conversación, y agradecerles la actuación también que tuvieron en la película. Partir por ahí. Sean bienvenidos ambos, y quisiera partir con una pregunta, porque como hablábamos, a Donoso siempre le interesa, caracterizó mucho porque en sus novelas retrata la decadencia de la clase burguesa chilena, ¿no? Esta clase burguesa ya venía a menos. Y en la novela se nos presenta la sociedad de los años 50. Sin embargo, Silvio Cayosi en la película decide ambientarla en los 90, ¿no? Recordemos que la película fue estrenada en el año 2000. ¿Cuánto creen ustedes, esta pregunta es para ambos, cuánto creen que hay cuánto de ese Chile de los años 50 sigue resonando en el Chile de los 90 que nos presenta la película y en el de hoy, ya estando a año 2020? Bueno, Adela, o contestas tú, contestas yo, es un programa de dos, Por favor. O sea, lo que pasa es que yo creo que la novela, si tú la ves, en esa época cuando se estrenó, nosotros estábamos viviendo casi un momento de euforia, porque habíamos vuelto a la democracia, entonces creíamos que realmente esto estaba mal. No podía ser esto porque realmente no podía ser esto, era una novedad. La verdad es que entonces dudaban en que esto pudiera hacerse en esa época. Y yo creo que perfectamente era esa época, porque la verdad es que esa clase de ese entonces, en la época en que sube la democracia, no hay ningún cambio, porque es decir, la verdad es que no hay cambio, son lo mismo. Es decir, los mismos apellidos, los mismos. Es decir, es exactamente lo mismo, no ha cambiado nada. Es decir, Andrés Sábalo es un personaje de la vieja alcurnia, pero con una novedad total de esos tipos. Es decir, hasta cuando hace poco creo que se murió uno de los últimos exponentes de esa clase. Pero siguen todavía vivos, ¿ah? O sea, muchos siguen vivos y lo ven caminando por las calles y los ven además, pucha, siendo todavía senadores, ¿por qué no? Entonces, no ha cambiado. No, yo creo que hasta el día de hoy todavía no ha cambiado. O sea, hay ciertos cambios, pero son los mismos, exactamente los mismos. No han cambiado. ¿Para qué estamos con un cuento? Entonces creían que todo había cambiado. No había cambiado nada. El cambio fue que volvió la democracia. Perfecto, volvió la democracia. Pero a cambio de volver a la democracia, ¿hubo algún cambio? ¿Hubo realmente algún cambio? ¿Realmente hubo algún cambio? Yo creo que esa era la gran duda. Y yo creo que eso se muestra en la película y en la novela. Estoy de acuerdo con Julio, por supuesto. Así vamos a estar toda la noche. Estoy de acuerdo con Julio y las estelas también van cambiando la forma. No sé, cuando digo la forma es como
las maneras de vestirse, de la música que escuchan hoy, o qué sé yo, pero las estelas todavía existen también. También están, digamos, sometidas a esas familias. Muchas gracias por sus respuestas. Otra cosa que llama la atención es que tanto la novela como la película tratan de excelente manera esta dicotomía que les comentaba, como este adentro-afuera, ¿no es cierto? La casa, como antiguamente el refugio y seguridad, aquí es transformada en un lugar de encierro y opresión. Mientras la ciudad, ¿no es cierto?, el afuera, por el contrario, se vuelve una metáfora de la libertad. Es donde los personajes escapan a la opresión, aman, conocen, descubren, ¿no? ¿Cómo ven ustedes que se logró plasmar esta especie de dicotomía que nos plantea la novela y que se refleja también en la película? Pero ¿cómo la ven ustedes dentro de la película? Esto como la casa como encierro, el afuera como posibilidad. Bueno, ahora empieza tú. Bueno, buenas noches a todos. Porque para ti va a ser un encierro. Bueno, yo creo que lo primero que al escucharte, Isma, pienso es que cuando nosotros hicimos la película, en mi caso como actriz, me acuerdo que Silvia me pidió que no analizara mucho la obra de José Donoso. Y lo que yo recuerdo, porque también cuando me llamaron a esta actividad, que muchas gracias, Biblioteca Viva de Chile Actores, yo dije, puta, pero esa cuestión fue hace mucho tiempo, yo como que, ay, yo me acordaré algo del libro, me empecé a hacer preguntas así. Y bueno, dentro de las cosas que he recordado es que Silvia justamente me pidió que no me pusiera a estudiar el libro, a analizar esas cosas de manera ni literaria ni de ninguna. Entonces, yo creo que, porque quería tenerme más inocente frente a todas esas cosas. Entonces yo traté de no ser muy consciente de eso, por ejemplo, de eso que tú mencionas, del mundo afuera y adentro. Y entonces cuando yo vi la película, por ejemplo, me di cuenta de eso que tú estás mencionando. Eso puedo comentar de lo que acabas de decir, porque efectivamente lo que tratamos, yo creo, de vivir, porque esta película, el rodaje fue muy largo. Julio, ¿cuánto duró? ¿Te acordás cuánto? No sé, pero es una de las películas que más tiempo se ha rodado, yo creo. Tiempo de rodaje, 3 meses, no sé, mucho tiempo. Mucho tiempo, vivíamos juntos todos y éramos un equipo enorme. Y claro, efectivamente al momento de rodarla también era así, era el mundo de adentro y el mundo de afuera. Y yo recuerdo haber sentido una asfixia, un ahogo de la casa que nosotros habitábamos para filmar la película, tal cual como el personaje. O sea, yo ya estaba agotada de estar ahí encerrada, con el tiempo, los olores, los muebles, todo, la energía de los personajes, era súper fuerte lo que pasaba. Y cuando salíamos a filmar, efectivamente las escenas con Mario, con estos otros personajes, las salidas, incluso cuando filmábamos en el exterior, se sentía ese aire, se respiraba. No se puede efectivo. Pasaban otras cosas. Qué importante eso que estás diciendo, Adela, porque tal vez justamente la decisión de Silvio era que usted, más que entenderlo como intelectualmente desde el libro, lo vivenciaran como actores. Ese encierro y libertad, como hacerlo sufrir esa misma sensación. Bueno, yo creo que ese fue como una pauta de dirección de Silvio en mi caso. Con Julio me tinca que sí analizaron y hicieron la otra pega. Creo, ahora nos va a contar. Bueno, yo le voy a contar. Mira, la verdad es que no lo analizamos tanto, porque yo creo que esta era una versión del libro. Y yo creo que hay que separarse bien las versiones de los libros a las versiones cinematográficas. En general, hay mucha diferencia entre los libros y el cine.
se va a ver siempre. Cualquier película que le hayan llevado, la hayan visto ustedes, van a ver una diferencia absoluta y total. O sea, había una diferencia, pero no había la diferencia que quisieron marcar después, que era de que ya esto había sido, estos personajes ya no existían. Esos personajes existen todavía hoy. Esos personajes, a ver, ¿hace cuánto tiempo murió este caballero que andaba a caballo ahí? Hace una semana, 2 semanas atrás. ¿Ustedes lo recuerdan que o no? andaba a caballo. Por favor. O sea, es un personaje eterno. Son demasiado jóvenes, pero el personaje murió recién, ¿no es cierto? Deben acordarse de un personaje, pucha, severo, es decir, auténtico, guaso, es decir, pero era íntegro, un hombre cabal. Ahí está. Y eso está ahora. Murió recién a los 90 años, o 99, perdón, 99. Dicen que de coronavirus, por la corona quizás, por el virus no sé. Entonces, pero son esas cosas raras que pasan, pero a nosotros nos cuesta de repente ver a esos personajes que están vivos todavía. En este momento, si ustedes ven el Parlamento, es decir, hay cualquier cantidad de personajes de esa época sin trasladarlos a una época actual como la quiso trasladarla Silvio, ¿no es cierto? Pero están ahí presentes los mismos. Entonces, qué raro que a algunos se les hubiera ocurrido de que eran nuevos. Era un nuevo mundo, era un nuevo... No hubo ningún cambio fundamental. Eran los mismos personajes. Eso lo vi yo. No sé si ustedes, pero yo visualicé a los mismos personajes. Nos soplaban aquí por interno que era Onofre Jarpa, a quien se refería Julio. En realidad era medio innombrable. Sí, da miedo nombrar a ese personaje. Bueno, Julio ahí. Querido Julio y Adela, quisiera preguntarles por cómo trabajaron ustedes el desarrollo de los personajes. Me imagino que no solo en base a la novela, por lo mismo que comentaba Julio, que muchas veces los personajes al ser llevados a la película sufren ciertas transformaciones. Entonces, saber tal vez con qué referentes actuaron, qué referentes utilizaron ustedes y tal vez desde otras áreas de las artes para construir sus propios personajes, para darle un toque más propio, ¿no? Bueno, yo creo que ahora voy a empezar yo siguiente, o tú, como quieras. No, tú, te toca, tipo. Yo pensé que este personaje era raro porque, a ver, a mí me ha tocado hacer personajes que no tienen nada que ver conmigo, aunque ustedes crean que son como yo. Este personaje que lo único que ha hecho en su vida, sexualmente hablando, es una colección de bastones. Y nunca ha tenido una relación sexual. O sea, un caso único, fantástico, pero puede ser en esa clase que fue hostigada, especialmente esta, es decir, zamarreada, porque no podían pensar en el sexo, no podían cometer una cosa así. El sexo era pecado, y como pecado tenía que ser apartado de toda normalidad. Bueno, entonces, pero estos personajes existen. Entonces, ¿cómo hacer este personaje? Bueno, y lo traté de hacer porque, a ver, yo realmente en mi vida no he coleccionado 12 bastones, quizá 2.
pero los 12 no los he coleccionado nunca. Ahora, en cuanto a sexo, he tenido más que lo que pudo haber tenido. Claro, es decir, era un personaje alejado de mi no me cabía en la cabeza que hubiera un personaje así, castrado, pero castrado en su vida por una cosa, por una familia que le decía no al sexo. Esto decía, no tiene nada que ver conmigo, como flauta lo hago. Y cómo tenía que ver además yo como actor. Yo como actor generalmente soy un vociferante. Si ustedes me ven, por ejemplo, a mí haciendo con Andrés Rillón, cualquier personaje en medio mundo, realmente no tenemos nada que ver con este nada que ver. Y con otros personajes que vienen posteriormente, tampoco. Entonces, es raro. Entonces, pero tenía que buscarlo, tenía que buscarle la manera de agarrarlo. Hasta que al fin, bueno, la agarré. Le agarré como tenía que amarrarlo y hacer al final este Andrés Sábalo. Andrés Sábalo, que era un personaje, no era un personaje simpático, no era un personaje atractivo, no era un personaje que realmente llamara la atención. Pero era un personaje que cuando tú llegabas a descubrirlo, a captarlo, tú veías en él un personaje desgarrador, un personaje desgarrador que de repente se lleva y convence a su compañero ahí de realmente el dolor que le causa el haberse enamorado de la Adelita Secal, digamos, de la Adelita Secal. No es que yo no encuentro que no es ningún pecado enamorarse a la Adelita Secal. Bueno, yo creo que todo eso fue muy importante para definirme cómo hacer el personaje. Y al final lo logré. Y no sé, yo creo que a mucha gente la convencí de eso y la convencí incluso en varios lugares, no solamente en Chile, sino que en varios lugares que me premiaron. Entonces, entonces será así, digo yo. Sí. Bueno, sí, recordar que esta película recibió más de 32 premios en distintos lugares del mundo, entonces es una de las películas más premiadas en la historia del cine chileno. O sea, sí. de ese nivel estamos hablando, ¿no? Sí, yo podría agregar a lo de Julio que, bueno, porque Flores podría tirarle miles, pero eso lo sabe. Podría agregar que Coronación, bueno, yo no hice tantas películas tampoco, no he hecho tantas en mi vida, pero tenía algo muy especial que yo siento que el mundo de Donoso y de los personajes y de Silvio, la María, se llevaron a una locación que era la casa de esta casa, el ambiente, lo que yo te decía, los muebles. O sea, ahí se jugó un espacio físico que nos llevó en el momento que nosotros hicimos la película, fuera como un viaje. Era verdaderamente un viaje, no era ir a filmar así, porque además en esa época nosotros filmábamos muchas horas, muchas horas, más de las que filmamos ahora. Digo, por ley y todas las cosas. Entonces, pasábamos gran parte del día, Julio, María, yo y, bueno, también los otros personajes, pero nosotros tres habitábamos mucho ese espacio, y ese espacio tenía mucho de todo lo que es la novela, los muebles, los baños, y eran los baños que nosotros también usábamos.
entonces eran espacios comunes, entonces se respiraba coronación ahí. Nosotros partimos los personajes en ese espacio. Bueno, eso. Ya no me acuerdo qué más iba a decir. Un poco para seguir indagando en eso, ¿cuánto en la construcción de los personajes les correspondió a ustedes? ¿Cuántos de esos elementos se les fue dando Silvio? Claro. Claro. Bueno, en el caso de Estela, y como yo te comentaba, fue algo que no, para mí, a diferencia de Julio, bueno, no fue fácil para nada, era mi primera película, qué sé yo, pero yo tenía, no sé, 21, no sé, era muy chica, y todo era nuevo para mí, entonces, menos Julio, que nos conocíamos de antes, pero la construcción del personaje, ahora yo con la distancia veo que fue muy fácil conectar porque la gran mayoría de las mujeres chilenas hemos vivido algo de lo que ha vivido el personaje este. Y para mí fue un paso muy fácil también como algo que uno lleva en su historia del ADN, como mis orígenes. Para mí fue muy fácil llegar ahí. Yo vengo de una familia que es muy humilde, en la cual mi familia trabajaba para las salitreras del norte, por ejemplo, o mi abuelo era un campesino, venía de una familia campesina, entonces para mí como desde adentro fue muy fácil, por así decirlo, conectar con la parte del sufrimiento de Estela. Cuando ella llega a darse cuenta, ¿no? De esto, de que es maltratada, que es humillada, cuando ya le pasan cosas como le da rabia, fue un camino que yo diría que a cualquiera o la gran mayoría que no pertenece a esa familia, justamente como la familia de Andrés Ábalos, era un paso así conectar. Es decir, realmente mis ancestros estuvieron aquí, en este cuerpo de Estela. Entonces, para mí, la construcción, que no fue tan construcción, porque en realidad yo le hacía caso a Silvio y a Julio, yo te diría que dejando de lado esa no construcción, sí yo conecté con esa parte. Qué buena, gracias porque sí, entretenido saber como cuánto de uno, cuánto de la memoria familiar uno le va poniendo a los personajes, pues, como qué tan ajenos son a uno. En el caso de Julio, por ejemplo, comentaba lo difícil que era para él conectar con un personaje tan distinto y tan ajeno, ¿no? Muy reprimido por la culpa, por la religión, por esa crianza, pero en el caso tuyo todo lo contrario, ¿no? Como fuiste conectando con el papel de Estela. Qué genial. Y ahora tengo una pregunta para Julio. Voy a citar uno de los parlamentos que tiene el personaje de Andrés, ¿no? Y dice: Dios está loco. ¿Cómo le da conciencia a los hombres para que se den cuenta que todo es horror y desorden? El único orden es la locura. Es el parlamento que dice Andrés. Y al final vemos que Andrés le dice a su abuela: creerán que estoy loco, como tú. ¿Habrá sido esta la única forma en que este personaje logró escapar de la opresión de la casa y de su formación? A ver, lo que yo voy a decir a lo mejor le parecerá a mucha gente casi que no debería decirlo, pero en el fondo yo creo que en todas las obras de José Donoso, si quisiéramos ser reales y auténticos con José Donoso, ahí está Donoso presente. Donoso no escapa a ninguna obra de José Donoso. Tira, está él ahí, es el protagonista. Él también es Andrés Ábalos, pero obvio que es Andrés Ábalos. Él está en todos los personajes, está él ahí. Nunca se ha escapado, porque realmente todas sus
falencias y todas sus cosas, todos sus problemas están ahí. Todo esto que su hija lo puso en el libro Correr el tupido velo. Lean ese libro, que es desgarrador, y se van a dar cuenta de que ahí, el correr el tupido velo, era correr el tupido velo de José Donoso. Y José Donoso se descubría en todas las obras de él. Eso es mi opinión y creo que es verdad en eso. Sí. Muy aceptado, muy aceptado. Y también tengo una pregunta especial para Adela. Quisiera saber, Adela, porque a lo largo de la novela y también de la película, ¿no es cierto?, vemos a Estela como un personaje que se vuelve depositario de alguna forma, ¿no?, de la esperanza de Andrés, y por otro lado de la esperanza que tiene Mario y su hermano René, ¿no? En el caso de Andrés, en su obsesión, ve en ella la única posibilidad de salir de su existencia vacía. Y por otro lado, en el caso de René y Mario, ellos la ven como una forma de conseguir dinero y de alguna forma salir de la situación de precariedad en la que se encuentran. Sin embargo, Estela, que en un comienzo se muestra muy sumisa, termina por desobedecer ambos mandatos impuestos y decidiendo ella misma su futuro. ¿Cómo te enfrentaste a este personaje al momento de actuarlo? ¿Y cómo lo ves hoy, 20 años después? En estos roles como de sumisión, de libertad, igual que de alguna forma agarra Estela cuando decide, pienso por ejemplo, cuando decide avisarle a Andrés que están robando. Y el trato no era ese con Mario y René, el trato era piolita, nunca nadie se enteró, pero también desobedece y eso le cuesta la golpiza de parte de René, ¿no? Bueno, es re loco escucharte porque es como, wow, viajar en el tiempo, ¿no? Así, de hecho yo pensé si ver de nuevo la película en estos días. Al final decidí ahí a jugar a este viaje del tiempo. Bueno, un poco lo que dije también, eso, bueno, nosotros filmamos la película en un orden más o menos bastante cronológico. Uh-huh. Que a veces eso puede ayudar bastante. Yo me acuerdo que Silvio comentó que él tenía como esa idea, de que fue bastante cronológico, como los, por así decirlo, los momentos, los clímax, diferentes clímax durante la obra, lo fuimos haciendo cronológicamente, algo así. No sé si se dice así, pero la gente me entiende. Y entonces cuando nosotros llegamos a esta parte que tú hablas, también de la transformación de Estela de alguna manera, o más que la transformación es lo que le va pasando, lo hicimos así, o sea, la primera parte de la filmación se filmó cuando Estela llegaba a la casa, los primeros días de la casa, el trato hacia el personaje de Estela. Entonces fueron pasando los días en la filmación y yo también como actriz fui recibiendo esto que le pasaba al personaje Andrés con ella, empezó a aparecer, perdona Julio, empezó a aparecer el asco, empezó a aparecer esta sensación de ser manoseada sin ser tocada, al principio también estas sensaciones de que te están mirando a través de la puerta o alguien te está mirando, después el maltrato por tu origen, ¿no? India, cochina, inmunda. Entonces, eso se fue acumulando. Y cuando nosotros llegamos a filmar esa escena de la golpiza, yo estaba chata. yo ya no podía más. Yo me acuerdo que cuando nosotros hicimos esa escena, para mí fue súper duro. Yo después me acuerdo de haber pasado como una catarsis, así, porque esa golpiza fue dolorosa, más allá de que obviamente no me pegaron tan fuerte. Tenía eso. Yo también estaba harta de ese maltrato, ya sentía rabia por lo que le pasaba a mi personaje, impotencia,
tenía huellas en el cuerpo ya también, y todo esto acompañado con lo que en las películas ocurre, ¿no? La transformación física del personaje. Estela ya había cambiado su pelo, había visto Santiago con otros ojos, había hecho el amor por primera vez en su vida. Eso. Justo me quiero agarrar de algo que dijiste ahí, hay algo que se trabaja muy bien en la película, que es el tema de la sutileza, las miradas, las manos, como la cámara tiende a quedarse detenida siempre en esos pequeños gestos que van significando mucho. Y pienso en las miradas, por ejemplo, que como parte Estela, Estela parte siempre mirando como desde abajito hacia arriba, cabecita gacha, ¿no es cierto? Pero termina maquillada, pelito cambiado, ¿no es cierto? Y con una postura muy distinta. Los cuerpos hablan mucho en la película. Y sobre todo esos pequeños guiños, esas miradas entrecruzadas, cuando Andrés la mira detrás de la puerta, ¿cierto? Las manos de Andrés también dicen mucho cuando está nervioso y se las agarra. ¿Cómo trabajaron ustedes esa parte? Yo creo que es muy difícil, creo, esto lo hablo desde mi ignorancia porque yo no soy actor, ¿no es cierto? Pero ¿cómo trabajan esa parte, esa sutileza? Que también, curiosamente, y ahí quería diferir un poco lo que había dicho Julio anteriormente, de que las películas son muy distintas a los libros. Creo que en este caso, en Coronación particularmente, es una película que es súper fiel al libro. Incluso agarra esos detalles también, que Donoso los describe muy, muy bien. Eso, quería saber cómo trabajaron ustedes, entre ustedes, porque en el fondo la mayor dinámica que se da en esos juegos de mirada y de tocarse sin tocarse, es la interacción de ustedes dos, ¿no es cierto? ¿Cómo fue para ustedes esa interacción? Creo que ahí hay una cosa que se ve mucho ahí en el despertar de eso, de a dónde va a ir la cosa, es la escena donde Andrés Ábalos, que tiene su casa, que es donde vive, se traslada a la casa de su abuela. Es decir, como para estar más próximo a Adelita. Entonces se traslada ahí y su explosión de eso es cuando realmente con un bastón la agarra, con el bastón, un brazo, pero ya aullando casi como lobo o como, es decir, lleno de pasión, de la pasión que no ha despertado en ningún momento a través de toda la película, ni a través de todo el libro, ni a través de todo, nada. Es ahí donde revienta el sexo en Andrés, que era casi imposible que fuera eso. Y ahí yo creo que marca una cosa realmente fuerte que se iba a resolver después. Resolver cuando ya realiza todo lo que él quiere, lo que guarda. Hay esa escena notable de que están escritos de que el tipo está jodido por dentro, está contando lo que no es, pero es. Y esa cosa es muy fuerte. Muy fuerte, y para los actores es muy fuerte, porque yo de los personajes que he hecho son bastante conflictivos. Por ejemplo, yo no soy un hombre que jamás fue pro-militar, ni mucho menos. Yo diría que es al revés. Más aún, hice un militar. Entonces, y un militar que además era torturador, ¿no? de la gran puta, y nunca me imaginé que yo iba a hacer eso. Luego hago esta persona que nunca estaba loco por
por la atracción. Luego vengo, hice personaje en Machuca, también de Silvio. Bueno, ustedes a lo mejor no la vieron nunca, pero es de un cuento de Silvio sobre Donoso también. Es muy porque uno se da cuenta que cómo es posible que hay este tipo que pasó por estos personajes, llega a este personaje. Yo en mi vida, y te lo puede decir nunca he bebido. O sea, es decir, por ejemplo, Silvio decía, pero si toma Coca-Cola, nada más. Y la verdad es que tomaba Coca-Cola, eso era la verdad. Ahora puede que tome una cerveza, o ahora porque estoy lanzado al espacio, pero en ese entonces no tomaba otra cosa. Ahora ya puedo que tome otra cosa, pero en ese entonces no. Y si el cachimba era un loco de pirinola, es decir, tomaba todo el tiempo, era un borracho las 24 horas del día. Era increíble. Y sin embargo, y luego, en la última película, bueno, no tiene nada que ver con estos cambios. Eh, pero esos cambios que se pueden producir y que pasan de un actor a otro, y no sé cómo los hice realmente, pero se produjeron, se entregaron, se hicieron. Eso es lo importante, para mí por lo menos importante. Y que logré, por ejemplo, quitarme de mi personaje habitual y hacer eso ahí. Eso fue así, nada más que así. Yo me acuerdo de eso que tú dijiste de las miradas y de esas cantidades de planos que te llevaban a sentir lo que le pasaba al personaje de Andrés, como por dentro, lo que le pasaba hacia su vida, o sea, como mirando su vida y lo que le pasaba con el personaje de Estela. Esa cantidad de planos, que eran un montón, planos detalles, así como mano, pies, piel, yo no tenía idea mucho para dónde iba. Viste que eso, como que eso pertenece al mundo del director, pues. Entonces, claro. Hacíamos mucho, Silvio es un director que en esa película por lo menos hacía muchísimos planos de eso. Y a veces estaban mucho en las escenas y a veces no, pero siempre se hacía eso. La respiración de Julio haciendo Andrés, la respiración. Entonces, más allá de lo que nosotros actuábamos en planos donde se nos veía la cara con Julio, había mucho de esas cosas atmosféricas, que son también como las atmósferas de los libros, ¿no? Yo siento que hay una parte de la película que tiene eso, que está llena de esos planos que nos llevaban a esta atmósfera, que no éramos solo nosotros, ¿no? No éramos solo nosotros, por ejemplo, la María, todos los personajes, la casa. Pero sí, pues es difícil, sobre todo, ahora yo lo veo con distancia y digo que bueno que me tocó en la vida hacer ese trabajo con Julio, porque, bueno, yo era muy chica, era mi primera película y yo Julio lo conocía porque éramos compañeros, habíamos sido compañeros de colegio con el Chamo, con el hijo del Julio. Entonces teníamos una cercanía, no tan cercanos, pero sí había una confianza. Yo sentía que yo podía decirle a Julio si algo me pasaba, por ejemplo, con ese tema del manoseo, el asco. Yo por lo menos siempre me sentí como en esa situación como compañero, ¿viste? Voy a empezar a tirarle flores. Yo dije, me va a pasar eso, yo sabía que me iba a pasar. Pero
entonces como que me costaba también trabajar esas escenas con Julio. Yo recuerdo una vez como todos agotados de hacer un plano 1000 veces en una escalera, donde a mí me tenía que producir, digamos, como estas náuseas, ¿no? Un roce de cuerpo en la escalera, y a mí me costó mucho. Y Julio agotado también, ya no, de hacer 1000 veces el asqueroso. Y bueno, pero igual las trabajamos, finalmente las jugamos, las trabajamos, pasaron, ocurrieron, ocurrieron en el sentido de que se lograban las escenas, pero es que nadie quiere llegar a esas partes de incluso reproducirlas, o nadie quiere trabajar esto, ¿no? Ni el abuso, ni el Pero asco, ni... Adelita, pero ahí están. Sí, pues ahí están. Esa escena, esa es una de las cosas gloriosas del cine, que querámoslo o no, ahí están, ahí, cosa que no sucede con otras cosas. O sea, cuando tú haces una película, pues, es permanente. El cine es permanente. El cine queda. No es como la televisión hasta ahora, pero por ejemplo, el cine permanece siempre, siempre. Es decir, pasarán, es decir, lo que el viento se llevó, es decir, o el nacimiento de una nación. Es decir, tú te das cuenta de cómo ha permanecido en la historia el cine. El cine que es fantástico. Realmente, por ejemplo, yo pensaba en el teatro. En el teatro cuando en la cuestión del teatro en Barcelona, que es una cosa, un edificio impresionante, decía, el teatro es lo no permanente, o sea, que no nadie queda con el teatro, es lo no permanente. En cambio, el cine es lo permanente. Raro eso, pero así era. Genial. Quisiera, antes de darle la palabra a quienes están acá, tal vez que tengan algunas preguntas, quisiera que nos contaran alguna anécdota que les haya ocurrido en la filmación, de las que ustedes puedan y quieran contar, por supuesto. Chuta. Que se puedan contar. Eso está difícil, porque ahora que recuerdo varias. Hay varias cosas que se puedan contar. Por ejemplo, yo en ese entonces tenía un grave pecado, no sé si se acordará no sé si te acordará, pero yo acostumbraba a comer papel. Ah, sí, pues sí, pues es imposible yo olvidarte. comía papel, o sea, era una tontera. ¿Ya no? Era comer papel. ¿Ya no? Ya no. No sé quién me lo quitó, mi mujer a lo mejor me quitó esa cuestión de comer papel, pero ya yo comía papel, yo tenía cosas raras. Entonces, cualquier cosa yo estaba comiendo papel. Y entonces, por ejemplo, acá en Cayosi, me hacía entregar en cada escena, cuando que terminábamos, un alto así de papeles corcheteados que yo pudiera comer, para que yo no pudiera comer las cosas por ejemplo, había una escena que yo me tenía que comer un diario, o sea, no tenía que comérmelo, o sea, por supuesto, pero lo ojeaba todo el tiempo antes que llegara la Gabriela Medina con ella. Entonces, ahí yo
ella al tiro, harto papel para que yo la comiera, para no comerlo, no comérmelo entero antes de que realmente apareciera o donde tenía que aparecer. Eso era una de las cosas que Silvio me lo captó durante todas, siempre. Después en el último, ya no existía todavía eso, esa cosa permanente de comer papel, comer papel, comer papel. Ya no como papel. Incluso ya la gente me preguntaba, ¿ya no come papel? No, Julio, no como. Es una cosa que se me quitó con el tiempo, pero ya no como. Y se acabó. Dirían que era chiflado, loco, ¿cómo va a estar comiendo papel? Sí. Incluso cuando hacía una... No, mejor no van a seguir contando, porque van a creer que realmente este es un viejo chiflado, pero puede ser, no tiene algo de chiflado, y dentro de lo chiflado hay algo que permanece y lo puede botar ahí, y ahí eso era una manera de botar lo que era un viejo chiflado, estar comiendo papeles, y no solamente papeles, otras cosas también, pero paso. Bueno, además de que era un ambiente bien, bien especial el de los personajes, la casa y todo lo que te contaba, pero pasaban cosas bien divertidas, porque, no sé, en esos años esta película estaba hecha en 35 milímetros, había toda una magia que hoy día se le puede decir, porque era una magia. No, yo me sentía en una superproducción, porque teníamos tomado un barrio prácticamente. O sea, la plaza era nuestra. Sí. Entonces, eso ya era un cambio en el barrio. Era, el teatro también. El teatro Huemul se llama, ¿cierto? No sé, me acuerdo que participaron, no sé si eran los bomberos, que cuando hacíamos lluvia, yo me sentía como que estaba en una superproducción de cualquier parte del mundo, porque era como, wow, para una película, como una obra de Donoso, y entre medio de toda esta decadencia y todo, ¿verdad? Está la Mila Gabriela Medina, que era muy divertida. Es que eran muy divertidas cuando ellas llegaban a filmar, entonces había mucho humor, como te digo, éramos un equipo muy grande, entonces lo pasamos bien. Bueno, a modo de anécdota también, hoy en día la casa en la que grabaron la película es la Casa Huemul de Fundación La Fuente, donde tenemos una de nuestras sedes. Así que estamos conectados de alguna forma con Coronación. Y había una cosa muy imbécil también que se me ocurría, pero ahora voy a pasar para que otros expliquen algunas cosas, pero era no, ya, me disculpen que cuenta, no. Cuéntenos más, Julio. Es vergonzoso, porque decir todas estas cosas, cómo se le ocurre, pero se me ocurrían y lo hacía. Bueno, me pasaron muchas cosas, por ejemplo, yo en ese entonces era concejal en Providencia, entonces llegaron una vez a decirme que por favor, ¿qué podía hacer yo para evitar que el señor Lavé le quitara los carteles que no podía hacer? Entonces yo dije, la verdad es que yo no tengo nada que ver con Lavé, porque ni tampoco tengo el poder, sino que pídanselo al que es en este momento el jefe de toda esta cuestión, de toda esta bancada. No voy a decir el nombre de la bancada que era, pero era el que tenía el poder para decirle eso a la vez. Pero así era la cosa. Lo otro que yo recuerdo también es que los dos mundos de Coronación, en la casa se habitaban los días de filmación como más o menos de la misma manera. O sea, cuando grababan los cuicos, por así decirlo, el ambiente era un poco así. Y cuando llegaba el Tatubó, el Paulito Pesa, todo se desordenaba. Un poco era así.
Era así, era así. Alguien pone en el chat de la banda sonora, sí, eso fue una cosa muy, muy inspiradora, la verdad. Muy inspiradora porque nosotros, sí, el Lucho Albis, y nosotros vivimos algo que fue una maravilla, una inspiración, digo yo, porque nosotros vivimos la música al día 2 de filmación, nos llevó la música Lucho Albis. Yo creo que fue una de las primeras películas que se estrenó en el Teatro Municipal. No, el Teatro Municipal. Sí. Cosa que por primera vez se hace. Y ahí una cosa, porque es otra tontera que tenía yo, que yo no podía estar en el estreno de una película y verla entera. Eso era impagable. No podía, era una cosa que no aguantaba. Entonces yo me iba y volví al final a preguntarle qué tal le había parecido todo. Pero esta vez entraba y salía, pero fueron 4 veces que entraba y salía, pero nunca me quedaba. Entonces cuando la mujer de Silvio entró y le preguntó, Silvio le preguntó, ¿se ha salido alguien? Bueno, nada más que 4 personas. Las 4 personas salieron, pero todos los demás, nadie se ha movido. Las 4 personas eran yo. O sea, yo me había salido 4 veces, entonces yo era las 4 veces, entonces era muy tonto. De cabro chico y todavía, yo creo que todavía no maduro, pero ya maduraría. Cuando viajábamos con Coronación, yo ahora recuerdo, volviendo a José Donoso, que no solo uno viajaba con la película, uno viajaba en el mundo con una obra de Donoso. Sí, claro. Eso pasaba también con Coronación, que era muy especial. Especialmente, por ejemplo, que en España Donoso es Donoso. Vamos a ver si es que hay alguna pregunta de los asistentes o las asistentes a esta conversación, porque por tiempo me suenan aquí, el director me dice que tenemos que comenzar a ir cerrando, entonces para ver si es que alguien se anima a preguntar algo, tanto a Julio como a Adela. Mientras tanto, veo que hay muchos comentarios acerca de la conversación que fuimos teniendo, ¿no es cierto? Dicen por acá que don Marco Antonio dice, el bueno de Ábalos coleccionaba un bastón por cada frustración. Hartos bastones tenía. 12 eran. Ahí podríamos decir que es casi como es una metáfora de lo fálico, ¿no? En Andrés. Yo conocí el juez de Providencia en esta cosa que pasa a los partes por infracción, que tenía pero 400, no sé, 200 bastones. Es una cosa increíble, salvaje, y no sé por qué lo haría. A lo mejor era por los problemas que tenía también Silvio, no Silvio, sino que el personaje de Donoso, este personaje impresionante que es Donoso. Bueno, parece que no me queda nada más que ir agradeciéndoles. A ver. Aquí Matías Briones dice que leyó el libro en 2001 como lectura complementaria del colegio y que fue fantástico, y ahora en cuarentena lo ha vuelto a leer y aún sigue siendo fantástico. Matías, te invitamos a ver la película entonces también la vas a encontrar fantástica. Aquí Rafael Pastel agradece por Flor de Conversatorio,
Coronación es una joya, dicen. Sí. Me gustaría, para ir cerrando, quedarme con la escena final, que es muy, muy bonito lo que hace ahí Silvio, en ese paralelo que hace con la señora Alicia, ¿no? Mirando el cielo, y al mismo tiempo, que es tan gráfico, como del vestido le caen las lentejuelas, Sí. como símbolo culmine de esta degradación de la burguesía, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, agradecerle aquí, todos dicen, veo que escriben aplausos, grande don Julio, de nuestros mejores actores de Chile. Es lo que comenta la gente, por supuesto lo compartimos. Muchas gracias, Ismael, muchas gracias, Julio, muchas gracias a Adela, a Alejandro también, que está de Chile Actores, Gestión Chile Actores, y gracias a todos quienes asistieron y permanecieron en esta conversación tan interesante que tuvimos. Vimos la importancia de este cruce literario y cine, y esto continúa porque tenemos nuestra segunda sesión la próxima semana, el jueves, a las 19 horas también. Vamos a hablar de Subterra, y tenemos invitado a Francisco Reyes, Pancho Reyes más conocido. Así que lo esperamos en esa próxima sesión. Muchísimas gracias. No sé si Alejandra quieras comentar algo. Oye, sí, quiero agradecer este encuentro, quiero agradecer con parte a nombre de Chile Actores. Estamos felices de seguir con esta alianza con la Biblioteca Viva. ¿Y qué más? Agradecerle a nuestro Julito y a Adela, grandes socios de Chile Actores, grandes actores. Yo en lo personal he compartido con ellos muchas veces por Coronación justamente. Sí. Años recorrimos el mundo con la película. Doy fe de la maravilla de película, de los comentarios, del cariño a nuestros actores chilenos en el exterior. Esta película es una joya, nuestros actores, Julio y Adela, y bueno, y todo el elenco grandioso que ellos han comentado de esta hermosa película, reconocidos y adorados en Chile y en el extranjero. Para mí, un honor como siempre, me entretuve muchísimo y estamos felices como Chile Actores de hacer esto, de mostrar el trabajo de nuestros actores, que es un patrimonio de nuestro país, y aquí lo vemos reflejado pues, en una actriz joven como Adela, en un grande de nuestras tablas del cine, del teatro, de la serie, de la televisión como es Julio. Nada, decir que ha sido para mí una tarde maravillosa, y les agradezco de todo corazón haber aceptado esta invitación de Chile Actores y de la Fundación para estar aquí. Eso, gracias. Nada más que eso. Gracias, Alejandra. Los quiero mucho, Muchas los quiero gracias. mucho, gracias. Yo también. No tan joven. Mucho, sí. ¡Ay! Ale, no tan joven ya. Está linda, está igual de 20 años. Estamos mejor que como en antes. esa época cuando viajábamos Sí. con Coronación. Estamos mejor que antes. Ojalá, pero nos mantenemos. Nos mantenemos. Tú te Yo quiero dar las mantienes. gracias. Pero tú también, pues, mijita, estás igual. Mira. Y sigue ahí trabajando con nosotros. Yo quiero dar las gracias. Me quedo con la curiosidad de saber un poco quiénes son nuestros participantes de esta noche. Yo me hacía la pregunta, ¿qué motiva a ser parte de una charla así, una conversación así? Me quedo con esa pregunta, a ver si después los chiquillos de Biblioteca Viva me pueden contar un poco, si saben qué es lo que hace que las personas se acerquen a conocer este cruce entre las películas, los libros y todo esto que se ha generado acá. Así que dar las gracias. Y también me gustó mucho escucharte, Isma, en algunas cosas de la obra de Donoso, que yo creo que para nosotros como actores esta también puede ser una posibilidad de conocer más de la obra como literaria, de la que uno estuvo ahí, pero algunas cosas de las que dijiste fue como, ¡ah, qué bacán! Como
como, no sé, escuchar desde otro lugar, algo así. Así que también para mí fue como que conocí un poquito más a Pepe Donoso esta noche, por algunas cositas que dijiste. Así que muchas gracias. Julito, te quiero mucho, espero verte pronto, Imagínate. tocarte pronto. Bueno, mi hijo ahí. Un cariño a la Tessa, por favor. A la Ya. Tessa un besito grande. Ahí acá. Besos para ti. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, Muchas gracias, gracias. Adela y Julio.